¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por compartir esta transmisión con nosotros a través de Carángula Films. Bueno, esta vez tenemos a una invitada muy joven, pero muy talentosa, que poco a poco eh, ha tenido más notoriedad en el medio cinematográfico, en películas también, en cortometrajes, en general en el medio audiovisual. Se llama Sofía Ramos y pues es una cinefotógrafa de apenas 23 años que se ha introducido de manera excepcional en este mundo audiovisual y pues que ahora tenemos la fortuna de que nos comparta su experiencia mediante esta plática. Nos va a contar de su experiencia dentro de los rodajes, no solamente como directora de fotografía, sino como de asistente de cámara, primer y segundo asistente de cámara. Pues démosle la bienvenida a Sofía. Empezamos. Hola Sofía, muy buenas noches. ¿Cómo Hola, estás? hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy bien. ¿Y tú, Gerardo, cómo estás? Bien, bien. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de esta plática. Gracias esta noche por compartirnos toda esta experiencia que tienes. Sí, no, todo un gusto. Pues oye, platícanos, Sofía. Estudiaste la carrera de cine y te fuiste inclinando poco a poco hacia el departamento de fotografía. Y bueno, la pregunta es cómo es que fuiste inclinándote hacia este proceso. Pues digamos que poco a poco creo que no fue. Creo que ya desde un inicio, desde los 14, 15 años, yo ya tenía la idea de que me quería dedicar a la fotografía, a la cinefotografía. Ujú. Entonces, claro que fue un proceso que se fue de paso en paso construyendo, pero pues al empezar de muy joven, creo que se me hizo más fácil poder avanzar como a un ritmo mucho más avanzado en cuanto a mi edad y digamos que también mi nivel de educación. Y pues yo creo que mi primer paso fue sobre todo la fotografía fija, creo que fue el Ajá. paso número uno. Y ya después de seguirle en la foto fija, pues fue inclinarme, aprender más de cine, meterme a cursos de cine, diplomados y todo eso. Súper bien. ¿Y recuerdas de todo esto que nos platicas, cuál fue como tu primera experiencia como cinefotógrafa ya después de que después de que tomaste todos estos diplomados, cursos? Pues mi primera experiencia como cinefotógrafa fuerte, yo creo que fue a los 20 años, que Ujú. fotografié la tesis de una amiga bueno, fue su tesis de titulación de la Universidad de la Universidad Luis Buñuel. Ajá. Y pues creo que fue como el primer gran proyecto que me llegaron a soltar. Anteriormente, que fotografié unos ejercicios con mis compañeros, unos Ujú. ejercicios de ficción uno y así, pero creo que ese fue el primer gran proyecto porque la verdad hasta me espanté de que alguien ya con una carrera de cine me haya buscado en mi segundo semestre de cine Ajá. para pues fotografiar una tesis, ¿no? Una tesis ya de titulación. Sí, justamente, pues a pesar de que hayas estado en el segundo semestre de la carrera, pues realmente tú ya tenías una experiencia atrás, ¿no? Tú ya tenías un bagaje de rodajes, de cursos, de diplomados, a pesar de que estuvieras iniciando la carrera en cine, ¿no? Sí, sí, de hecho, pues así como dices, como el bagaje que tenía desde hace tiempo, pues la primera vez que toqué un Ujú. set de una manera profesional como asistente de cámara fue a los 17 años y Ujú. justamente en ese mismo rodaje, digamos que la persona que lo estaba dirigiendo fue la directora que me llamó para fotografiar su tesis, ¿no? Entonces, pues le Ujú. gustó cómo ejercía el trabajo de asistente de cámara y por eso luego me buscó como fotógrafa, como que hubo una buena conexión y pues ahí ya pues pudimos llegar como una buena sintonía más adelante de una manera, con una carga de trabajo mucho más elevada. Y pues dentro de toda esta experiencia que tienes,
en el área de fotografía, ¿cómo es que se relaciona con las otras áreas del cine? Pues creo que todo es un engrane y todo es una máquina que si una cosa no funciona, la otra probablemente tampoco va a funcionar. O sea, creo que Ujú. todas las áreas están conectadas. Cada departamento al final termina siendo uno mismo, que es el resultado, ¿no? Que es la película. Sí, Entonces, pues creo que así como ahí debe de haber muchísima comunicación con sonido dentro de la producción para que, bueno, o sea, en la preproducción, pues para que exista una imagen y existan simbolismos mucho más fuertes, más pesados dentro sí. de la película y pues dentro del rodaje que no haya algún tipo de impedimento o algún obstáculo que vayan a Ujú. chocar ambos departamentos, que se vaya a ver el boom, que no podamos nosotros permitir que el boom sete a tiempo, cualquier cosa, ¿no? Yo Ok. creo que por esa parte de sonido, pues siempre debe de existir como esa comunicación. Por Ujú. la parte de arte, pues es la cara visual, ¿no? O sea, Sí, el es la... departamento de arte y fotografía, pues siempre debe de existir esa van gran, de gran la mano, ¿no? comunicación. Ujú, exactamente, van de la mano y pues sí, es muy importante que también exista una pre muy bien pulida para Ajá. que se vea el resultado que se quiere llegar con ambos departamentos. ¿Y cómo es que tú te relacionas con estas otras departamentos del cine para que haya una sana convivencia, digámoslo así, o sana comunicación entre todos, sin que tú te sientas como un área autoritaria, un área que pues solo pide a otras o hace menos a otras áreas? ¿Cómo Ujú. es esta comunicación? Pues creo que todo viene en saber y conocer el trabajo de los demás. O sea, Ujú. justo creo que es un trabajo que parte mucho pues de la empatía y de no hacerle caso, o sea, de ignorar la ignorancia, digámoslo así. O sea, no podemos ser ignorantes y nosotros debemos de ser conscientes que cada persona, que cada miembro es igual de importante Sí. que cualquier departamento, que el director, que el talento, que la fotógrafa, que el sonidista, o sea, cada persona es muy importante y hay que Ujú. conocer el trabajo de los demás y también pues valorar lo importante que son. Y bueno, uno de los principales objetivos justamente de una película es bueno, entre todas estas áreas que mencionamos, generar emociones, no generar algo en el espectador, algo que le provoque. Y mi pregunta es, ¿cuál es el aporte de la fotografía para que una escena o una película logre generar estas emociones? Pues creo que mucho viene como de la memoria sensorial que nosotros padecemos como seres humanos y con la empatía, o sea, Ujú. creo que como fotógrafos nosotros debemos de conocer esas sensaciones, debemos de conocernos a nosotros mismos para lograr canalizar y transmitir todo lo que queramos hacer, ya sea amor, ya sea odio, ya sea miedos, sueños, cualquier tipo de Ujú. emoción, sentimientos, sensación, lo que sea, parte mucho en conocernos a nosotros o también escuchar a los demás y poder también abstraer lo que los demás nos están contando a pesar de que no los hemos vivido. Ok. Entonces, o sea, es sumamente importante la fotografía porque pues es esa parte visual, ¿no? Es como ese puente para las personas que tenemos la capacidad de ver. Sí, pues yo creo que todo lo que tenga que ver con la imagen, todo aquello que podamos percibir, o sea, tanto el color como dices que es algo muy importante, que es algo que es igual de importante en el departamento de arte como en la fotografía. Ujú. La luz es de las cosas más poderosas que tenemos como herramienta en el mundo de la fotografía porque pues la luz es imágenes, todo es espacio, es tiempo. Entonces, pues sí, yo creo que lo que es el color y la luz son primordiales, que tenemos que conocer, tenemos que saber cómo explotarlos, o sea, cómo poder tomar esos elementos y apropiarlos dentro de la película que queramos hacer, dentro del cortometraje, de la pieza audiovisual, de lo que sea. Sí, ok. Y pues también de una manera más técnica, como más apegado al lenguaje del cine, pues también lo que son los emplazamientos, los movimientos de cámara, porque eso también componen la fotografía, o sea, los encuadres Ujú. también lo dicen todo, o sea, no es lo mismo
un encuadre abierto a uno cerrado, a uno medio. O sea, hay que tener mucha sensibilidad, exacto. O sea, hay que tener mucha sensibilidad para poder saber cómo vamos a, o sea, está en nuestras manos la imagen, así. Sí. Entonces, pues hay que tener mucha inteligencia y mucha sensibilidad para poder transmitir eso en la pantalla. Pues justo pensando en esto de que me comentas, o sea, toda tu experiencia, no solo durante la carrera o posteriormente, sino antes justamente de cursar la carrera de cine, que comentas que tomabas fotos fijas, análogas y fuiste practicando para entrenar tu ojo poco a poco. Pero ya dentro de la licenciatura, ¿qué fue lo que crees que te aportó que no habías podido percibir antes de cursar la carrera para tu área de fotografía? Sí, pues creo que la licenciatura sobre todo me abrió los ojos para ponerme en el pie, en los pies, en los zapatos más bien es el dicho, para ponerme en los zapatos de los demás departamentos, de los demás miembros del crew. Pues a mí siempre yo he tenido como esa, pues como decisión desde que tenía 14, 15 años en querer ser una cinefotógrafa. Sí. Y pues justo al entrar en una licenciatura me dio a entender que también el departamento de arte es una cosa maravillosa, que también, pues sí, o sea, creo que también me involucré bastante en ese departamento como por los primeros años de la licenciatura, después como que quise nada más enfocarme ya en fotografía y pues lo olvidé un poco, bueno, no lo olvidé, pero pues aprendí bastante de eso, o sea, justo o sea, dejé de practicarlo, de tomar proyectos como directora de arte y así, pero justo o sea, lo que tomé de ese departamento me dejó una cosa muy clara porque me ayudó a profundizar muchísimo lo que es la teoría del color, también conocer tipos de telas, de texturas, cómo se comportan esas texturas con cámara y pues obviamente son cosas que tú también vas a aprender, bueno, que yo fui aprendiendo con la fotografía, como cómo se comportan ciertos materiales, pero al estar en contacto con el departamento de arte, pues pude sentir o pude ver mucho más, o sea, con más anticipación y con más detalle esos temas, ¿no? Lo tangible, ¿no? Que Así es es. lo de arte, Sí, justo. Entonces, pues igual la parte como de sonido, pues me hizo entender que no solamente es, o sea, no solamente te tiene que importar lo que es la imagen, o sea, el sonido también es una parte increíble y si está unida con la parte, o sea, si el sonido y la fotografía, si la imagen están unidos, pues se crea un combo bellísimo que puedes, pues sí, o sea, puedes explotar desde la preproducción y no experimentar hasta la postproducción. Claro. Y pues también algo increíble que te aporta la licenciatura, pues es los contactos, o sea, estar en contacto con muchas personas, con otras personas que tienen un bagaje cultural, pues distinto al tuyo, gustos, lo que sea, pues te abre muchísimo las puertas y te abre la percepción pues para poder conocerte más como artista o como autor, como realizador. Súper bien. Sí, pues justo dentro de la licenciatura o proyectos que pues tú vas como armando poco a poco, que son más personales, no son tanto de que alguien te invita a y ya van más fuera de la escuela, siento que nos vemos limitados, ¿no? En cuanto a presupuestos, en cuanto a pues sí, sobre todo presupuesto, ¿no? El dinero siempre es un tema en este medio, pero pues justo ahí viene mi pregunta que es, cada área debe de aportar su creatividad dentro de estas escasez de presupuesto, pero tú podrías compartirnos alguna situación donde justamente hayas requerido usar tu creatividad para cumplir las responsabilidades de una filmación. Pues sí,
O sea, por ejemplo, mi ópera prima, el largometraje que llegué a fotografiar en el 2020, Noodles, Ujú. Sí, justamente en ese largometraje nada más tenía un lente ajá, y bueno, tenía en total, me habían dado 4 lentes. Uno ajá, no funcionaba, el sí, otro se descompuso en el rodaje porque se le quedó atorado el adaptador y el otro ajá, pues sí lo llegamos a ocupar y de ahí teníamos un lente zoom, un 18-35. Entonces, uf, hacer una película con un 18-35 y con un lente 85, pues creo que sí ujú, es un gran reto, ¿no? Pero creo que justo la creatividad en exprimir con las herramientas que tienes para contar la película y no enviciarte con el yo quiero y con esos caprichos que a veces surgen de no, yo quiero que sea así, así, así. O sea, creo que sí, también está no tanto como la creatividad tangible, pero sino la creatividad en como más abstracta, en poder sacarle provecho a aquellos como herramientas que a veces dices que son impedimento, pero no, es más bien como saber sacarle jugo a todo lo que ujú, tiene frente a ti, ¿no? sí, Y pues bueno, creo que en general todos los proyectos escolares en los que he estado son de bajo presupuesto, entonces ujú, o es iluminar con lámparas lámparas chinas en vez de unos potentes y hermosos Sky Panel o sea, ujú, creo que todo viene muchísimo de la mano en sí, o sea, ser ingeniosos y no enviciarnos con lo que debería de ser en el ámbito profesional, ¿no? Porque pues a veces la imagen es más poderosa cuando la estás haciendo como que o sea, si la trabajas como desde las emociones y desde el corazón y no tanto como desde la parte técnica, presupuestal, cara sí. y También agiliza tu creatividad, ¿no? uh-huh. Cada experiencia y cada rodaje, por muy alto que sea el presupuesto de tu rodaje en el que estás, creo que siempre debes de acortar presupuesto y de acortar cosas, ¿no? Mediante la creatividad. Y bueno, además de la fotografía, además de tu experiencia como fotógrafa, has tenido la oportunidad justo de asistir cámara, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podrías describir la diferencia entre un primer asistente de cámara y un segundo asistente de cámara? Pues yo creo que comenzaría muchísimo con la parte física que carga el segundo asistente de cámara. El segundo asistente de cámara, digamos, que es como un poquito más de talachar. Ujú, Es un trabajo que tiene que ver un poco más con el tener acción, con el ir por cosas, con el pues sí, tener como un trabajo pesado de cargar, de resolver, de armar, de desarmar. Y el primer ujú, asistente de cámara, pues es el que se dedica muchísimo, bueno, su actividad principal es hacer foco, ok. es manipular el menú, estar como siempre pegado al fotógrafo y pues digamos Ujú, que cumplir todas aquellas tareas, ya sea sí. delegadas para él o delegadas para el segundo asistente. Y cuáles son los retos que enfrenta un primer o segundo asistente de cámara? O sea, ¿qué retos crees que se puedan presentar a la hora de ya estar con la cámara a punto de grabar y qué retos crees que puedan presentarse? Sí, pues yo creo que el primer asistente de cámara, pues una de las cosas más pesadas que tienen es pues la carga que simboliza el foco, el hacer foco. Ajá. Hay veces en las que en un llamado a hacer foco es la cosa más fácil del mundo, no hay como gran problema, son sencillos, son lentes abiertos, diafragmas Ujú, cerrados, no hay tanto tema, ¿no? Pero hay ujú, otros en los que la producción va a estar en llamas, no van a haber ensayos, van a hacer movimientos de cámara en mano muy, muy bruscos sí. y pues está mucho esta presión que luego existe con el que no puedo fallar, no puedo fallar, pero a veces te pueden llegar a comer mucho los nervios. Al menos eso es lo que a mí me ha llegado a pasar, que me comen los nervios y empiezo a fallar y es como de, ok, ya respira, inhala, no te lo tomes tan a pecho porque si te lo tomas demasiado a pecho todo, pues luego empieza el mal viaje y así.
Claro. Entonces, pues yo creo que como que principalmente es como tener esa gran carga de que en tu mano derecha, si es que haces foco con la mano derecha, claro, pues va a Ujú. estar literalmente poder de ver la película como o no se vea. El ojo, ¿no? Del Ajá, fotógrafo va a estar en tus sí, manos. así es. Sí, sí, sí. Y por parte del segundo asistente de cámara, yo creo que uno de sus mayores retos pues es la parte física. O sea, Ujú. deben de tener o debo de tener al ser un segundo asistente, una fuerza física que me permita cargar cámara, que me permita tener como esa condición física para poder y todo el trabajo físico que conlleva el estar en un llamado, ¿no? Sobre todo si es un Sí. llamado pesado, si tienes que caminar largas distancias, correr. Claro que depende mucho del llamado, pero pues yo creo que es uno de los retos como segundo asistente. O sea, el estar Ujú. siempre pendiente y nunca tener el foco apagado porque pueden pasar muchas cosas y tú tienes que estar siempre dispuesto para solucionar cualquier percance que llegue a existir. Y bueno, justamente hablando de cuando en una filmación estás como asistente, sino como directora de fotografía, ¿qué esperas justamente de estos asistentes de los que te vas a rodear para que realicen un buen trabajo? Ahora sí que cómo serían tus asistentes ideales en tu posición como directora de fotografía? Pues yo creo que un asistente ideal es aquel que conoce su trabajo y no necesita que le digan qué hacer porque Ujú. ya lo conocen tan bien que las cosas fluyen a la perfección. Ujú. Pues como estaba platicando hace un ratillo, o sea, creo que en el cine todo es un engrane. O sea, Ujú. si el punto A funciona y el punto B también se puede llegar al punto C, ¿no? Pues Sí. así básicamente también es como en cada departamento. Si tus asistentes, o sea, si mis asistentes están pues seguros de lo que están haciendo, saben cómo manejar cámaras, saben cómo hacer foco, porque tienen como esa seguridad y esa certidumbre, pues es mucho Ujú. más fácil que se realice un buen trabajo, ¿no? Claro. Entonces, pues yo creo que sería eso. También la disposición es algo muy importante, porque a veces dices como, ay no, ya estoy cansado, qué flojera, hoy esta persona otra vez quiere que cambie el lente, ¿no? Ujú. Entonces, pues yo creo que esas cosas no deberían de existir y siempre hay que estar como asistente, siempre hay que estar a favor de que las cosas se hagan con agileza y con disposición, porque Ok. pues así es como funciona pues este medio, ¿no? A veces va a ser todo muy meditado, muy premeditado y las cosas muy asertivas, pero otras Ujú. veces van a haber unos cambios que pues Que se simplemente presenten, ¿no? En el así es. momento. Ok. Ajá. Muy bien. Y bueno, ¿de esto tienes alguna anécdota en la que algún asistente de cámara haya afectado tu trabajo como directora de No, fotografía? de hecho, afortunadamente he tenido grandiosos asistentes de cámara. Ajá. Yo creo que más bien todo lo contrario, o sea, he tenido tan buenos asistentes de cámara que creo que han mejorado mi trabajo. O sea, creo Ujú. que la comunicación también es de las cosas que más me han ayudado al tener asistentes, Ujú. porque tienen la confianza en decirme, en notar cuando algo no está funcionando, no está fluyendo como debería, Sí. o también como algo podría ser más eficiente dentro Ujú. de mi trabajo, porque pues digo, o sea, sí somos la cabeza de un departamento, pero pues somos humanos, ¿no? O sea, hay Claro. cosas que se nos van a escapar y al tener esos ojos atentos y al tener esas personas que sí quieran ayudar, que sí quieran, pues no ser digamos, o sea, yéndome a un extremo, no quieran como transar tu trabajo o así, o Ujú. nada más estar ahí porque les están pagando. Sí. Entonces, o sea, creo que no te podría decir como una mala experiencia porque, o sea, creo que lo peor Ujú. que ha pasado es que en algún rodaje, pues, se les llegó a perder unas cosas de mi kit de limpieza de lentes, pero Ujú. es lo mínimo que voy a decir porque he tenido muy Sí. buenas experiencias. Como dices, la atención, justo la concentración en el rodaje, en lo que estás haciendo, es muy importante, pues no solo del departamento de fotografía, ¿no? Sino de rodaje debe estar atento a lo que está sucediendo, ¿no? Así es. Y bueno, sabemos que en una filmación de cine
y de televisión, en ocasiones existen diferencias, ¿no? Entre las responsabilidades y labores de quienes están a cargo de, bueno, entre los que integran la producción. ¿Cuáles son estas diferencias que tú notas en la labor de un asistente de cámara para cine y en la asistencia de cámara para televisión? Pues una de las primeras diferencias que existen es que ensayos, casi no hay ensayos en la televisión. El cine es un trabajo mucho más cuidado, que tiene como pues sí, que tiene un trabajo mucho más detallado, más Sí. cuidado y pues la televisión, desafortunadamente aquí en México, pues ya está cambiando la cosa un poco, pero usualmente sí es de plano que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue. Se hacen muchísimos planos y se descuida muchísimo la estética. Entonces, aprendes mucho. Yo aprendí mucho de asistir en televisión, porque Sí. justo es como o sea, te tiene que salir a la primera, porque si no, el productor que está junto te va a decir adiós, ¿no? Entonces Ajá. sí hay mucha presión al estar en televisión, pero al mismo tiempo pues también es como una escuela muy grande de o aprendes, porque si no, bye Hacer bye, las ¿no? cosas rápido, ¿no? Y Ajá, eficiente. Ujú. justamente eso. Y pues Muy, sí, en cine pues ya todo más tranquilo, más ensayos, más cuidado. más tratado, más cuidado. Ajá. Y bueno, ¿cuáles ves tú que sean los errores más comunes de alguien que pueda iniciarse en la asistencia de cámara? Pues yo creo que uno de los más comunes que existen es pues no preguntar. O sea, creo que hay que estar pendientes en que al ser primerizos somos primerizos y tenemos que preguntar y no tenemos que dar las cosas por hecho porque no, o sea, estamos a cargo de un equipo muy caro. Entonces, a veces por ser mal hechos y por querer que las cosas están bien, pero no tener esa certidumbre, pueden salir las cosas mal. Entonces yo diría que uno de los primeros, o sea, uno de los errores principales, pues es no preguntar si es que no saben. Claro, a veces cuando te ganan los nervios y se entorpece todo y las manos te empiezan a fallar y se te caen las cosas y tienes como Sí, ese rush de que no, voy a hacerlo ahorita y no voy a hacer bien, pero a veces es como de, no, o sea, mejor meditar tantito, tomar un aire, porque, o sea, ujú, repito, estamos manejando equipo carísimo, equipo que muchas veces ni siquiera es nuestro. Entonces, pues, o sea, justo creo que como que uno de los principales es que sí, o sea, que te gane el brush, que te gane como esa tensión y que ajá. o sea, al momento que esa tensión te gane, pues hagas las cosas mal y todo salga mal y se haga como una especie de carambola en el proceso. Pasando a otro tema, sabemos también que pues el gaffer está dentro de la eh, de la parte de la fotografía, ¿no? Eh, y pues es el que se encarga justamente de el acomodo de la iluminación y todo esto, ¿no? ¿Cómo es la comunicación que tú como directora de fotografía tienes con tu gaffer en un rodaje? Pues vuelvo a hacer hincapié en la importancia de la comunicación. O sea, creo que Ajá, un gaffer son personas que usualmente llevan años de experiencia, o sea, al menos con ajá, los que trabajan de manera más profesional, porque pues es un trabajo muy difícil, porque no solamente es acoplarse a las ideas del fotógrafo o fotógrafa, sí, o sea, también es arriesgar sus vidas al subirse en techos, claro, al cargar una tramoya muy pesada. Entonces, o sea, son luces, personas ¿no? Sí. que, claro, sí, 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 y Ujú. aparte está como, tristemente está como esta parte como muy, que yo he llegado a notar desafortunadamente, como algo denigrante hacia esos trabajos cuando son unos superhéroes en el set, o sea, Sí. son personas súper brillantes, muy ágiles, inteligentes. Ujú. Entonces, pues yo creo que o sea, creo que sí debe de existir bastante como esa comunicación en resolver cosas y hacer equipo, porque, Ajá. porque hay veces en las que está mucho también este pique que he llegado a notar en algunos asistentes, Sí. que no tienen como ese respeto hacia los gaffers
que sí, o sea, como que no, o sea, como que se ve como una especie de jerarquía que para mí es inexistente porque Ujú. debería de existir más bien un equipo. Sí, Entonces, yo creo que sí, o sea, que debe existir como mucha comunicación para que ambos departamentos puedan fluir y puedan resolver cualquier cosa o poner cámara en cualquier posición en la que tenga que estar, tanto ajá. iluminación como el equipo fotográfico. Ujú. Se habla con el gaffer antes del rodaje, o sea, se platica más o menos del proyecto, el gaffer va a los scoutings de las locaciones o ya va sobre set. El gaffer, pues ya es una cosa de pre. Desde un inicio le tienes que enseñar al gaffer lo que es la propuesta Ah, ok. fotográfica. Sí, también los scoutings son súper importantes porque él te va a decir si te van a aguantar estas luces, no te van a aguantar. Podemos poner las luces acá, necesito una escalera para poder mantear. O sea, él te va a decir todo Sí, porque, digo, o sea, son personas que las cosas lo saben, o sea, tienen muchísimos años de experiencia claro. y también muchísimos años de errores, de Ujú, probables accidentes, de todo. ujú. Entonces, sí, sí deben de estar muy involucrados en la pre. Ok, ok. ¿Y consideras que el segundo y primer asistente son meros técnicos del departamento de fotografía o también hay una parte creativa de parte de ellos? Pues yo creo que el segundo asistente sería una parte creativa, pero en la solución de problemas. Ajá. Pero el primer asistente sí tiene una parte creativa artística, o sea, está mucho este dicho de échale poesía al foco, Ujú. porque sí para ser primer asistente sí debes de tener como un feeling, o sea, como una delicadeza muy fuerte para poder transmitir esos focos, ¿no? Porque hay focos que son meramente artísticos, otros que son meramente estéticos, otros que simplemente ayudan a la narrativa, otros que son técnicos, ¿no? Es nada más seguir Sí, en un plano secuencia y ya. Pero hay otros que ok. el tiempo lo es todo, que la sensibilidad lo es todo, como esos cambios de foco tan sutiles, tan Ujú, bellos, o sea, creo que es algo que sí aporta muchísimo. Y muchas veces claro. como primer asistente también pienso yo que estás en tu derecho en proponer Ujú, una rapideza de foco o una lentitud, porque pues ok, también ayuda muchísimo en la narrativa de la película eso. ok, ok. Y ¿cómo harías tú un acercamiento con director, directora o de fotografía para justo esta parte creativa aconsejarlo? O sea, que a ti se te ocurre quizá que el encuadre puede bajar más de cámara o puede ser más picado, ser más contrapicado. ¿Cómo tú te acercas con un director de fotografía para algo que a ti como asistente se te ocurre que puede aportar Ujú. narrativamente? ¿O crees que depende mucho también del carácter del fotógrafo? ¿O cómo es esto? Sí, yo creo que depende muchísimo en con quién estás trabajando, porque hay Ajá, fotógrafos que de verdad tienen un ego muy pesado, que les va a sí, ser muy difícil aceptar pues sugerencias o lo sugerencias. que sea. Ujú. Y hay otros que están súper abiertos, que tienen la mente abierta y te dicen muchas gracias por decírmelo, sí o no, Ujú, ya es la decisión de ellos en tomar tu sugerencia o no. Pero creo que sí, eso depende mucho como de una especie de intuición, de que le digo, no le digo, o va a ser lo mejor, o no va a ser lo mejor, o entonces sí, creo que ahí sí depende muchísimo en el carácter del fotógrafo. Yo la verdad ujú, es que sí veo pues cualquier cosa que sé que se podría mejorar o algo que podría aportar mucho más a la película, yo sí me sí, atrevería a decirlo porque pues justo es trabajar en pro de la ajá. película y no solamente hacer nuestro trabajo técnico. Mecánico, ¿no? O sea, que todo es Ajá. muy mecánico y sigues Sí, no procesos y seguir así. ese protocolo como, Ujú, porque a veces pues puedes aportar, o sea, es mejor poner esos granitos de arena para que las cosas pues se embellezcan, funcionen o sea, mejor, que ¿no? funcionen mejor a quedarse Ujú, callado como de, ay, no, pero es que no es mi trabajo. O sea, creo que nada ujú, más como que, obviamente, pues sí es cosa de calar, o sea, sí es sí, cosa de ser pertinentes y no llegar a incomodar o no llegar a pues a arriesgar también nuestro trabajo como por ese tipo de situaciones, ¿no? Pero pues sí es cosa claro. de calarlo todo. Durante la filmación, si debes realizar tú una
tarea que requiera alguna técnica, una responsabilidad que desconoces, que nunca se te ha presentado en un set, en un rodaje, ¿cómo es que lo resuelves? ¿Improvisas o prefieres decir, no saben que yo la verdad no sé hacer eso? O sea, no por, bueno, sí, quizá por inexperiencia, pero estás como aceptando que quizá ese no es tu fuerte, por así decirlo, y prefieres dejarlo o intentas improvisar. Pues yo creo que sería cosa de siempre preguntar, o sea, Ajá, si de verdad es algo que no está en mis manos, que nunca lo he hecho, que igual y tengo una idea, o sea, yo ajá, creo que es mucho más valioso decir, acercarte a alguien, o sea, alguien que sabes que te puede, ya sea por llamada, ya sea por mensaje, ya sea alguien del mismo crew, ya sea el mismo fotógrafo, o sea, alguien aunque no, igual y esa persona tampoco lo sepa, creo que es mucho mejor hablar y pues tener como ese intercambio de ideas. O igual a sí, veces nada más te funciona decirlo en voz alta para saber cómo perfeccionar esa técnica, ¿no? O claro. igual y esa persona sabe cómo resolverlo, ¿no? O sea, creo que Ujú, no hay que, o sea, creo que el valor de la palabra pues es grandísimo ujú. y pues sí es mucho más valioso cuidar el equipo y cuidarlo todo y no arriesgarnos nada más por hacernos los superhéroes de que, no, yo sí Claro, puedo, ahorita te lo hago. O sea, es sí. más efectivo pues tener como ese trabajo en equipo a no tenerlo. Recuerdo que una vez contabas una experiencia acerca de una chica, creo que era de maquillaje, sobre una luz, unos tubos, algo así nos contabas. Sí, 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 pues una vez no estaba haciendo asistencia de cámara ni fotografía, más bien estaba haciendo gaffer en un videoarte. Sí, Y pues teníamos como este reto de que la fotógrafa quería hacer como un 180 con ajá, unos tubos, con unas luces LED, pero no era como una especie de giro sencillo, ¿no? O sea, era como una especie pues sí, como una especie de órbita alrededor de la actriz y no de sabíamos luz, cómo ajá, llegar ajá, y no sabíamos cómo hacerlo. Yo la verdad no tenía ni idea. Entonces, pues fue como una especie de, a ver, todas, porque aparte sí, era un crew femenino de puras chicas. mujeres, Entonces ajá, todas nos pusimos, de puras mujeres, todas nos pusimos como en círculo, pues a intercambiar ideas, a ver cómo de, no, pues hay que hacer esto, no, no, mejor esto, ¿por qué no sí, hacemos esto? Y pues ya al final una chica que no tenía nada que ver con el departamento, se le ocurrió poner como unos LEDs, riguearlos ujú, en un cuadro, en un marco 4x4, que son estas estructuras de metal que se ujú, ponen textiles y sí, entonces, pues ya fue cosa de poner ahí el LED y pues ella se le ocurrió ponerlo ahí y justamente pues digamos que pas, pasarnos de lado a lado con vueltas ajá, y el talento en medio como para poder generar ese efecto, ¿no? Pero nos movimiento, ¿no? hubiéramos, Ajá, ajá, y pues sí, o sea, nos hubiéramos tardado en verdad muchísimo tiempo en lograr como resolver eso, si no hubiera sido por una chica que tuvo ese ingenio, que tuvo esa idea, entonces pues creo sí, que ahí se nota mucho como el trabajo en equipo, ¿no? O sea, claro, cuando puedes es resolver las cosas y salir adelante y a pesar de que no sea la gaffer o no sea el sí, staff, o sea, creo que todos siempre tenemos algo que aportar y hay que tener como esa pues apertura, ¿no? esa Con todo. agilidad y, ajá, sí, 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 esa, sí, apertura. A veces es difícil como que puedas introducirte en en proyectos, en comerciales, quizá en cortometrajes, pero ¿cómo pudieras tú comenzar a abrirte paso entre el medio, este, aunque no tengas tanta experiencia? Pues yo creo que son como muchos factores los que te ayudan a tener como ese acercamiento cada vez más efectivo, ¿no? Sí, Primero que nada, yo creo que el tocar puertas es algo primordial, o sea, el ujú, decir, tengo ganas, aunque no me pagues, porque obviamente cuando eres principiante no te van a pagar, es muy raro que te paguen porque tienes una carga muy fuerte laboral, sí, tanto pues material, ¿no? O sea,
Entonces, claro. no cualquier persona te va a confiar como un sueldo en hacer ese trabajo, porque pues no es algo fácil, o sea, no es algo como de, no, sí, yo te pago. No, o sea, Sí, debes de ser alguien que meramente sea profesional, ¿no? sí. Pero bueno, yo creo que uno de los principales como tips que yo daría sería como, sí, o sea, tocar puertas, no quedarse con aquellos que te rechacen, o sea, no Ujú. sentirte, no estancarte como en esos pensamientos de, no, es que esta persona no me quiso en su llamado, nadie me quiere. No, o sea, es seguir adelante, es tocar puertas, o sea, no siempre te vas a llevar bien con el crew, no siempre te vas a identificar, no siempre se van a identificar con tu trabajo, tampoco tú con los temas con los que estás trabajando, ¿no? Ujú. Entonces, pues yo creo que así sería como el tocar puertas, no cerrarse y pues tener mucha persistencia, porque sí es un canal difícil, pero una vez que haces bien tu trabajo y al mismo tiempo lo haces en cada vez más y más y más y más, pues mucha gente te va a ir conociendo, porque pues también es un trabajo que se mide muchísimo en contactos. Entonces, pues yo les diría, tomen todos los llamados que necesiten tomar, todos los que puedan. Obviamente no sacrifiquen otras cosas que les dan otro cierto de estabilidad y así, Ajá. pero sí, o sea, como el seguir dándole y dándole y dándole y dándole, No porque desistir. Ajá. ajá, sí, o sea, porque se van a dar cuenta en algún punto que alguna persona que llegaron a conocer en un llamado hace 3 años va a ser aquella persona que te va a hablar y te va a decir como de, oye, están buscando a alguien, a un asistente, y en ese Sí, llamado va a ser el llamado que va a cambiar tu vida. O sea, de verdad, sí puede esas ser, cosas ¿no? sí pasan, o sea, pasan y pasan muy seguido. Entonces, pues sí, es como seguir teniendo contactos y contactos y contactos y experiencia, 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 porque las experiencias son lo que te van a sacar adelante y te van a hacer más fuertes y más eficientes y lo que te van a dar como más herramientas para poder tener más y más llamados, más trabajo. Si tuvieras tú la oportunidad de elegir algún formato para hacer la fotografía de una película, ¿cuál a ti te permite un mejor desempeño? ¿Si un análogo o un digital? ¿Y por qué razón elegirías uno u otro? Pues si yo tuviera la oportunidad, la verdad es que yo he asistido en cine análogo, pero nunca lo he fotografiado. Entonces yo Ajá, definitivamente elegiría filmar con película. ajá, Porque, pues bueno, yo desde hace unos años he tomado sobre todo fotografías en 35 milímetros. sí, Entonces sería como un sueño cumplido, porque creo que el trabajo es mucho más cuidado, el flujo es mucho más igual cuidado, o sea, más lleno de más protocolos, de más orden, sí, y además creo que la película sí te transmite una sensación muy diferente, como que esa nostalgia, como ese grano de verdad te lleva a otro mundo, ¿no? Entonces claro, definitivamente elegiría el el cine análogo. análogo, ajá, el digital también, pues Tiene bellísimo, sus ventajas, increíble, ¿no? Ajá, ajá, sí, o sea, de verdad tiene un campo enorme para experimentar, para hacer y así, pero sí. creo que tengo alma de viejita y me iría por el análogo. No, pues creo que muchos fotógrafos eligen también el análogo. Yo he escuchado también que un director de fotografía me comentaba que incluso es, o sea, parece mentira, pero es más barato que el digital, ¿no? Porque a la hora de hacer la corrección de color de un formato en 4K, en estos archivos tan pesados, de repente pues suele ocupar mucho presupuesto, ¿no? Y a veces el tener ya un análogo pues te permite conservar la misma calidad, pero sin tanta corrección de color quizá, ¿no? Si obviamente la fotografía está bien pensada, bien fotografiada, bien analizada, bien contemplada todo respecto a la iluminación y así, entonces pues creo que concuerdo contigo, no es tanto como que sea para viejitos que sea anticuado, sino porque pues también te permite conservar una resolución muy alta, ¿no? Y bueno, en el momento de llevar a cabo el foco que mencionabas hace rato o los rieles de un dolly, eh,
tú como asistente, ¿cómo es que determinas la velocidad adecuada para lo que ocurre en el cuadro? ¿Cómo tú mides qué tan rápido debes ir, eh, qué tan lento, qué tan veloz debes mover el foco o qué tan rápido debes empujar un dolly para que quede acorde a lo que ocurre en la escena? Pues bueno, también depende muchísimo de la óptica que esté montada en cámara, Sí. pero algo que sí, como que esta mañita que sí he notado bastante a lo largo de los años es que muchas Ujú, veces el mismo movimiento te va a guiar a esa marca. O sea, ujú, yo lo que hago a veces cuando estoy haciendo foco específicamente en Dolly es sí. literalmente dejar la mano floja, o sea, dejar la mano floja y al mismo tiempo que va avanzando la tonina, también Ujú, pues se va moviendo tu muñeca, ¿no? Se va ujú, moviendo el foco. sí, Claro que también depende mucho en qué punto, en qué distancia focal esté el lente, sí. pero, pero pues ahí es cuando va escalando, ¿no? Ujú. Este, y También pues tiene que ver, también, perdón, también tiene que ver con con el movimiento de los actores, con lo que ocurre en ujú. la escena, o es más parte de este movimiento de cámara, sí, de la cámara. Pues es como un collage de todos esos aspectos, o sea, ya sea Ujú, tanto movimiento de cámara como movimiento de talento. ujú, Obviamente siempre va a ser algo diferente, siempre va a ser un trazo diferente. Sea la misma toma por 50 veces, siempre va a haber una cosa que sea diferente, ¿no? sí, Entonces, pues sí depende muchísimo de todo, de todo, de ujú, todo, de todo. Y también depende mucho de cómo vaya a ser también la película, o sea, si son cambios drásticos, si son como unos focos más poéticos, más sí, lentos, o sea, es ver cómo va a fluir, ver el lenguaje de la película, el ujú, mood de la película y pues también es apegarse mucho a ese tempo. ok, ok. Y bueno, pasando a otra área distinta, bueno, quizá que no hemos abordado, en una filmación de un documental, ¿qué es lo que se diferencia a un set de pues, cualquier largometraje de ficción en cuanto a, obviamente, el área de fotografía? ¿Cuál crees que sean los elementos que se diferencian? O igual hay muchos, pero pues los principales. Eh, Pues bueno, el documental creo que es un experimento andante, o sea, Ujú, no sabes qué es lo que va a pasar, no sí, tienes ninguna idea si tu personaje está de malas y dice, no quiero que me filmes, o si estás como en ambientes en exterior, no sabes cómo se va a comportar el clima, o sea, creo que debes de sí, tener como una versatilidad y como una pues, pues sí, como moldearse a lo que te vaya a pedir la película, lo que te vaya a pedir la gente a la que estás grabando, o sea, sí ujú, hay que ser muy flexibles en el documental, sí, porque todo el tiempo es una incertidumbre, o sea, o si estás apegados a horarios, a la mera hora te los pueden cambiar y es ir con el flow, o estar ujú, también muy conscientes de que puedes estar cambiando y cambiando y cambiando de lente, porque pues ni modo, ¿no? O sea, sí, igual ahorita ibas a grabar a un tren, pero después cambió el plan porque vieron unas mariposas y entonces vamos a cambiar el lente y vamos a grabar las claro, mariposas, ¿no? Y pues en la filmación de un set de largometraje, pues creo que es un trabajo mucho más premeditado, entonces no hay tantos cambios, sí pueden llegar a suceder, claro que sí, o sea, sí puede llegar de ser súper pesado, o sea, he estado en sí, documentales donde pues es muy tranquilo el día de llamado, donde pues simplemente es como grabar paisajes, todo bien, tranquilo y así, ujú, pero puede que un largometraje de ficción pues sean muchísimos emplazamientos en una locación pues muy difícil, o sea, sí, ahora sí que, pero las cosas son un poquito más premeditadas, como ya lo dije, o sea, como que hay un plan de rodaje más estructurado y pues es guiarse mucho claro, más y apegarse mucho más a ese un plan de shooting, rodaje que ¿no? se tiene que, exactamente, ese shooting que se tiene que cumplir porque ya hablaron en juntas anteriores de la película, de lo que buscan, del guión, sobre todo pues el Ujú. guión de largometraje, ¿no? De ficción. Y bueno, finalmente nuestra última pregunta es, recientemente formaste parte de este rodaje, de esta película Nudus.
donde tuviste la oportunidad de ser cinefotógrafa. Cuéntanos cuál fue tu experiencia en esta película. Pues creo que mi experiencia fue increíble, o sea, me sentí muy acobijada haciendo mi ópera prima, mi, mi primer largometraje, entonces pues fue como una cosa que también tiene que ver mucho cuando el universo se alinea y cuando sigues ese camino que tenías que seguir, ¿no? Sí. Entonces, o sea, sí fue una experiencia bellísima porque pues fue experimentar y fue aprender y fue sentirme cómoda con las personas con las que estaba trabajando todo el tiempo. O sea, no hubo un solo momento en donde me sentí Ujú. inferior o menos o por mi poca experiencia o no, o sea, todo lo contrario. Creo que hicimos un equipo maravilloso. Sí. Sí fue un gran reto en donde yo 24/7 tenía mucho miedo de lo que estaba haciendo, o sea, yo no me la creía como, tengo 22 años, estoy haciendo una película, ¿por qué Ujú. estoy aquí parada? ¿Por qué? O sea, porque además pues era un crew donde ya el director y el productor llevan trabajando años juntos, donde llevaban ya más de 4 películas hechas, Sí. entonces pues, sí estaba como bajo mucha presión, pero infligida por mí, pero pues al final pues creo que estuvo muy bien. O sea, ya la llegarán a ver muy pronto en las plataformas digitales. Y pues sí, o Súper sea, fue bien. una experiencia de aprender, aprender, aprender y pues también encontrar mucho mi voz como cinefotógrafa y pues corroborar qué es lo que amo. Así me quiero dedicar a Claro. esto y punto final. Sí, confirmación de lo que estás haciendo, ¿no? Ujú. Confirmar tu pasión por el cine y por la fotografía en específico, ¿no? Así es. Súper bien, pues muchísimas gracias, Sofía, por compartirnos toda tu experiencia. De verdad ha sido una entrevista muy enriquecedora y esperamos que pronto podamos verte en algún otro proyecto o filmación y pues te deseamos todo el éxito. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la oportunidad, por el gusto de escucharme. Estoy a sus Ujú. órdenes y pues espero que hayan disfrutado esta entrevista. Nos despedimos. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego.